Bienvenido a la charla de resonancia magnética electrónica en nanopartículas que se da en el marco de la Escuela NanoAndes 2011. Esto no pretende ser un curso, sino más bien una especie de charla informativa acerca de cómo se puede usar la resonancia magnética en la caracterización de nanopartículas magnéticas. Bien, para hablar de resonancia magnética en nanopartículas, vamos rápidamente a ver que los avances en la nanotecnología han impulsado distintos métodos de síntesis y caracterización de nanosistemas. Estos nanosistemas, al funcionalizarse, pueden tratarse como semiconductores, puntos cuánticos. Se pueden obtener nanopartículas magnéticas y metálicas, y una de las cosas interesantes de estas es que sus propiedades electrónicas, magnéticas y ópticas son únicas debido precisamente a el confinamiento que muestran las propiedades macroscópicas de ella. Estas nanopartículas han tenido un amplio espectro de aplicaciones en la medicina, en aplicaciones medioambientales, aplicaciones para el desarrollo de dispositivos, y esencialmente lo interesante es que ya se encuentran en las clínicas y hospitales para ser usadas en distintos tratamientos, porque además presentan biocompatibilidad, etc. Bien, vamos rápidamente a ver lo que es la resonancia del spin del muón. Esta es una técnica que usa partículas subatómicas denominadas muones. Los muones son partículas que tienen una vida corta, una vida media muy corta, y que tienen una bien definida polarización de su spin. Eso nos ayuda entonces para poder censar distribuciones de campos magnéticos, porque casi todos están perfectamente polarizados. Ellos decaen en caso de muón positivo, decae en positrón y neutrinos, y en el caso de muón negativo decae en electrones y neutrinos. Sin embargo, el decaimiento en positrones o en electrones no afecta la medida, dado que tanto los positrones como los electrones en promedio conservan la polarización del muón que lo generó. Entonces los muones son partículas cargadas que tienen, en general, dependiendo de si es positivo o negativo, tienen un spin un medio. Y la MuSR, que es como se denomina la técnica de resonancia del spin del muón, es una colección de métodos o técnicas que sirven entonces para caracterizar digamos, distribuciones internas de campo. Ellas se dividen en esencialmente tres, que son la relajación o la técnica de relajación transversal, la longitudinal y la de cero campo. La de cero campo es la más interesante de todas para caracterizar materiales que tienen campos muy débiles, dado que el campo no afecta a la configuración que tiene la muestra, y tiene una ventaja sobre cualquier técnica de resonancia, dado que bueno, no usa campo. Las otras dos sí usan campo. Bien, para hablar de las resonancias magnéticas, bueno, vamos a ubicarnos un poco dentro del espectro electromagnético, porque las resonancias magnéticas es una técnica espectroscópica, y dentro de las técnicas espectroscópicas depende de la frecuencia donde nos encontremos. Entonces, a altas frecuencias son importantes las transiciones electrónicas y los efectos sobre los electrones de valencia o las vibraciones moleculares. A alta frecuencia nosotros generalmente nos encontramos con espectroscopía tipo ultravioleta, visible e infrarroja. Cuando bajamos un poco la frecuencia o aumentamos la longitud de onda, entonces pasamos a la región de las microondas, donde son importantes las transiciones magnéticas, y allí las espectroscopías que gobiernan son la espectroscopía de resonancia magnética nuclear y la espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica, bien conocida como EPR o ESR.
Estas espectroscopías son espectroscopías que tienen que ver con la interacción débil del electrón o del spin del electrón o el núcleo con un campo magnético externo. Bien, la resonancia paramagnética electrónica, la resonancia magnética nuclear y la doble resonancia magnética electrónica y nuclear son técnicas que usan la precesión del spin, que en este caso, si es electrónica, sería la precesión del spin electrónico o la precesión del spin del núcleo alrededor de un campo magnético. Este campo, estos spines luego se excitan con un campo transversal al campo magnético externo y se produce lo que se llama o se denomina la absorción resonante. Teóricamente, el fenómeno es el mismo para todas las técnicas, estas tres técnicas mencionadas, RMN, RPE y ENDOR, con la diferencia más bien de las energías que se usan para producir las resonancias. Bien, entonces, dado que las técnicas son esencialmente las mismas, vamos a hablar muy rápidamente de cómo se hace para obtener la interpretación teórica de un espectro de resonancia paramagnética electrónica. Un espectro de resonancia paramagnética electrónica toma en consideración las interacciones de electrón con distintos factores que los vayan a afectar en la resonancia: campo magnético externo, la interacción del electrón, del momento del electrón con el momento del núcleo, la interacción del momento del electrón con otros momentos en el sistema. Bien, cuando se hace interaccionar el momento del electrón con el momento, con el campo magnético externo, o el momento del núcleo con el campo magnético externo, a esto se le conoce como interacción Zeeman, y no es más nada que la interacción entre estos momentos y el campo externo. La interacción Zeeman es la interacción más importante que se da en el hamiltoniano, que se conoce como hamiltoniano de spin efectivo, que es el hamiltoniano que me describe todo el sistema paramagnético. Ahora bien, esa interacción Zeeman no es más nada que el momentum multiplicado por el campo magnético externo, y esto lo que hace es que ve a los momentum como si fueran micromagnetos que están interaccionando con un magneto mayor, que es el campo magnético externo aplicado. Si uno hace rápidamente, si reescribe el momentum magnético tanto del electrón como del núcleo en términos de los magnetones de Bohr, entonces el hamiltoniano de Zeeman se reescribe en términos de la constante G, el magnetón de Bohr, la constante de Planck, el campo magnético externo y los distintos spines. En el caso de el Zeeman electrónico, el spin del electrón; en el caso del Zeeman nuclear, el spin nuclear. El factor G es una constante que para el caso del electrón libre vale 2,0023, pero que para el caso de cuando el electrón deja de ser un electrón libre, sino que ya está ubicado en un entorno que puede tener algo de magnetismo, entonces este se desvía de ese valor. La desviación de G de ese valor nos da a nosotros una idea del tipo de material que estamos estudiando y del entorno de ese electrón que estamos estudiando. Bien, otra interacción que es importante pero es mucho más débil que la interacción de Zeeman, es la interacción de contacto de Fermi. La interacción de contacto de Fermi toma en consideración la existencia de un campo magnético en el sitio del núcleo creado por el momento magnético del electrón. Es una interacción bastante débil. De hecho, este hamiltoniano, que es el hamiltoniano de contacto de Fermi, se considera en un hamiltoniano de spin como un término perturbativo. Cuando uno resuelve el hamiltoniano para conseguir los autovalores de la energía, entonces simplemente lo considera como una perturbación. Ese hamiltoniano de contacto de Fermi tiene que ver entonces con la interacción del spin del electrón con el spin del núcleo, como se observa allí en la ecuación que se muestra en la lámina. Y el término A que aparece allí es lo que se conoce como constante de desdoblamiento hiperfino, y lo que da es una medida de la probabilidad de la existencia del electrón en el sitio del núcleo cuando se tiene funciones de onda simétrica, así como se observa en el dibujito que está por allí. Otra interacción importante es la interacción dipolar
la interacción dipolar es, como se escribe allí, como se presenta ese hamiltoniano, es la interacción dipolar clásica entre dos dipolos magnéticos. Y vemos que el primer término de esa interacción dipolar es la interacción entre los dipolos, y es un término que decae muy rápidamente como 1 sobre r cubo. El segundo término es la proyección de estos dipolos sobre la línea que los une, y es un término que cae mucho más rápido como 1 sobre r a la 5. En un sistema paramagnético real, en general debe tomarse en consideración la interacción del momento del electrón con el momento del electrón del átomo vecino. Eso hace lo que se llama el término de campo cristalino, pero que acá no se toma en consideración porque estamos suponiendo un sistema muy diluido, un sistema paramagnético muy diluido. Eso, en el caso de sistemas paramagnéticos muy diluido, incluso ese hamiltoniano se puede hacer cero, y esta interacción no contribuiría con la línea. En general, esta interacción ensancha la línea de resonancia y tiene que ver con las relajaciones del sistema. Entonces, uno puede mirar, de acuerdo a cómo sea el ensanchamiento de la línea, cómo son las relajaciones y qué tipo de interacción uno está teniendo por allí. Otra interacción importante es la interacción spin-órbita, que es varios órdenes de magnitud menor que la interacción de Zeeman, y que toma en consideración el hecho de que el electrón, en este caso, o la partícula que estamos estudiando, además de su spin nuclear, tiene un momento angular orbital, y que hay un acoplamiento entre el momento angular orbital y el momento de spin, que me produce un desplazamiento de la línea de resonancia, dependiendo de qué tan fuerte sea ese acoplamiento. En muchos casos, esta interacción se anula, dado que el momento angular es cero, o simplemente sufre la aniquilación del momento, como el caso de algunos metales de transición. Bien, entonces, resumiendo, uno puede ver la resonancia o la condición de resonancia magnética como si tuviera dos magnetos, un magneto fijo grande y un magneto pequeño que se puede girar. Entonces, cuando el magneto pequeño tiene un campo magnético que está en la dirección del campo magnético externo aplicado, entonces estaremos en un estado que podemos llamar el estado beta, y cuando el momento magnético está alineado de manera tal de que su campo magnético sea contrario a la dirección del campo externo aplicado, está en otro estado que lo podemos llamar alfa. Entonces, esos son dos estados de energía que los tenemos por allí, el estado E sub alfa y el estado E sub beta. Lo que nosotros queremos hacer con la resonancia es producir una transición entre esos estados de energía. Para una frecuencia del orden de los gigahertz, esa diferencia de nivel de energía está generalmente del orden de 10 a la menos 4 electronvoltios. Esta diferencia de nivel de energía puede cambiar de acuerdo a la intensidad del campo magnético externo que se esté aplicación del campo magnético. Bien, la resonancia ferromagnética, antiferromagnética y ferrimagnética son resonancias que en principio se hacen con el mismo montaje experimental, o sea, con el equipo que acabamos de ver se puede hacer también esta resonancia. Pero la diferencia es en la interpretación del espectro que uno obtiene, dado que en la resonancia ferromagnética lo que se sigue es la dinámica, o lo que se monitorea es la dinámica de la magnetización en vez de la dinámica del momento magnético. Estas técnicas sirven para explorar ondas de spin, la dinámica de los spines, etc. La diferencia entonces es que, dada la interacción dipolar débil en el caso de la resonancia paramagnética, los espectros se interpretan en términos hamiltonianos de spin efectivo, mientras que en la FMR se deben interpretar en términos de la energía magnética libre. En la FMR lo que se observa es el movimiento precesional de una magnetización que a veces es muy grande en un campo magnético externo, y cuando uno aplica un campo oscilante perpendicular al campo magnético externo, se produce la absorción resonante cuando la frecuencia de ese campo es igual a gamma por B0, donde gamma es el giro magnético. La precesión depende de la intensidad
la frecuencia de precesión depende de la intensidad del campo magnético externo, de la dirección en que uno coloque la muestra, porque ahora sí es importante las anisotropías dentro de la muestra. Una manera de interpretar el espectro es seguirla de acuerdo a la ecuación que está allí, que es la ecuación de la magnetización con un término de Gilbert. Entonces seguir esa dinámica de la magnetización.